Horas entre el mediodía de hoy y las 0 de mañana, organizado por la CGT en rechazo de las medidas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei. La medida es acompañada por diferentes gremios y sindicatos como transporte, bancarios, personal de salud y la administración pública, por lo que muchas actividades se verán demoradas o completamente interrumpidas. A partir del mediodía y en torno a las 15 horas está previsto una movilización con acto en el centro de la ciudad de Buenos Aires con distintos oradores. Para más detalles de la jornada de hoy, estamos en línea con Hugo Godoy, que es secretario general de la CTA Autónoma. Hugo, buen día, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, María Isabel, muchas gracias por llamar. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos sus expectativas para hoy, porque ustedes organizan este paro, o lo anuncian, el 18 de diciembre, a 18 días, el 28 de diciembre, 18 días de la asunción de Javier Milei, cuando las expectativas sobre el funcionamiento y la vigencia del DNU y de la ley en bases, como quiere decir Milei, era muy distinta, porque hoy, frente a toda la capacidad de negociación que ha tenido la oposición y las modificaciones que se hicieron, la situación es distinta, ¿no? Bueno, en primer lugar lo que hay que decir es que el paro se convoca luego de que el gobierno tomara dos medidas muy contundentes y muy perjudiciales para el conjunto de los sectores populares y particularmente los trabajadores, quienes vivimos de nuestro salario: una devaluación del 120%, una liberación de los precios y un decreto de necesidad y urgencia que no tenía ni necesidad ni de urgencia ni la tiene, pero que está en vigencia y que arrasa con los poderes del Congreso de la Nación, deroga leyes, decenas de leyes, avanza sobre los derechos laborales y otros derechos de sectores de las economías regionales, tanto del sector de la pequeña y la mediana empresa. Y bueno, y posteriormente vino el proyecto de ley que está en discusión en el Congreso, que es peor aún, que demuestra la voluntad de gobernar por decreto por parte del presidente Milei, y que además lo quiere hacer con estado de sitio aprobado por el Congreso, cosas que reafirman la decisión de convocar a este paro y a esta movilización, que no tengo ninguna duda va a ser masiva en todo el país. Pero discúlpeme, la ley se está tratando en el Congreso, quiere decir que están funcionando los poderes y de hecho se han modificado muchas cosas, incluso la justicia ha frenado algunas de las modificaciones justamente del área del trabajo. Sí, pero el decreto sigue vigente y la mayor parte de cuestiones graves del proyecto de ley ómnibus también están discutiéndose sin tener todavía en cuenta las opiniones que hemos vertido. La mayoría de las organizaciones que hemos participado en los debates previos en los plenarios de comisiones, todavía no podría hacer un detalle fino, pero me parece que de lo que aprobaron en la madrugada, pero evidentemente está lejos todavía de atender nuestro reclamo para que esos aspectos graves de la ley ómnibus sean modificados. Hugo, está con nosotros Willy Laborda para charlar también con usted. Ahora, Godoy, no entiendo por qué... un gusto, Godoy. No entiendo por qué se manifiestan a tan poco tiempo de la gestión de Javier Milei, cuando durante los 4 años de Alberto Fernández, con 1000% de inflación, no tomaron una actitud similar. No es nuestro caso. La CTA Autónoma realizó un paro nacional el 16 de junio pasado y realizamos multiplicidad de movilizaciones, fundamentalmente en rechazo al acuerdo y a la aceptación de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, cuyas imposiciones son los que marcaron los aspectos de la política económica del gobierno de Alberto Fernández en los últimos 2 años y son los que exacerbaron la inflación y no resolvieron para nada los graves problemas de fuga de capitales y de pérdida de poder adquisitivo de los sectores populares.
Pero incluso recuerdo, apenas asumió Alberto Fernández, también se atribuyó poderes, el Congreso le dio facultades y todos en silencio en los sindicatos. Apenas asumió Alberto Fernández, le estoy hablando en 2019, y no hubo la misma sensación porque estaban avasallando poderes o decretos, etcétera, etcétera. Incluso suspendió la ley de movilidad previsional, Alberto Fernández. Lo que se está modificando, lo que se está planteando ahora es no solamente la emergencia financiera y fiscal, sino que se está planteando la emergencia impositiva, la emergencia laboral, diversos aspectos que posibilitan gobernar por decreto en todos los planos, no solamente en el plano fiscal. Hugo, inclusive lo penal. Hugo, ¿van a respetar el protocolo antipiquetes, el pedido del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Seguridad de la Nación? El Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene atribuciones constitucionales para modificar el Código Penal, para aplicar sanciones como las quiere imponer, y para limitar el derecho de huelga y para limitar el derecho de reclamo, de protesta y de propuesta. Por lo tanto, eso ha sido cuestionado, y el derecho que ejercemos los trabajadores, movilizándonos al Congreso y en todas las plazas del país, en todas las capitales de las provincias, hasta habrá movilizaciones en las capitales frente a las embajadas en distintos países del mundo, pero me refiero a las que, principalmente a lo que sucede aquí en la Argentina, la vamos a llevar adelante, y creo que la masividad de la movilización, pero además la garantía y la responsabilidad de los trabajadores para sostener el ordenamiento y la seguridad de nuestros compañeros y compañeras movilizadas, va a desbordar las calles y las plazas de todo el país. Hugo, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo a todos. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, parte de lo que será hoy el paro y la movilización, bueno, diciendo o confirmando que no van a respetar el protocolo antipiquetes, que van a cortar las calles que deseen cortar y las plazas de todo el país. Recordar las frases de Moyano para que